Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ok, en este video vamos a hablar de tercera semana y vamos a desarrollar tres temas que son muy importantes. En primer lugar tenemos a la gastrulación, después vamos a hablar de la segmentación del mesodermo y por último algo que es de suma importancia que corresponde a la formación del sistema circulatorio. Entonces, el primer sistema que aparece en tercera semana es el sistema circulatorio. Recuérdenlo siempre eso. Bien, vamos a empezar definiendo qué es gastrulación. Llamamos gastrulación a un proceso biológico por el cual en tercera semana a partir del epiblasto, por migración celular, se van a formar tres capas y vamos a terminar teniendo un disco trilaminar. Entonces, el embrión va a tener tres capas que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y de estas tres capas van a venir todos los tejidos y todos los órganos. ¿Está? Bien, entre otras cosas más obviamente. Entonces podemos decir que la gastrulación es un sinónimo de la formación del disco trilaminar, en donde el principal mecanismo de desarrollo es la migración celular. Bien, vamos a ver que al final de segunda semana y al principio de tercera, en el epiblasto va a aparecer algo denominado línea primitiva. Acá la podemos ver, esta es una imagen de segunda semana, esto es de tercera. Acá podemos ver a la línea primitiva, que en su parte cefálica va a haber un agujerito que se denomina fosita primitiva, que va a estar rodeada por una elevación que es llamada nódulo primitivo de Hensen. Estas dos marcas, digamos, que son la línea primitiva y la fosita primitiva, son los lugares marcados genéticamente por donde las células van a bajar. Es decir, las tres capas ya nombradas se forman del epiblasto, por lo tanto, tienen que bajar. ¿Se entiende? Bien. Entonces, tienen que salir células del epiblasto para migrar y para formar tres capas. Ya tenemos el hipoblasto, pero este se va a cambiar por otras células. ¿Se entiende? Esto quiere decir que las células del epiblasto tienen que bajar. Y para bajar, necesitan un lugar por donde bajar. Y para bajar, lo van a hacer principalmente por la línea primitiva. Otros por la fosita primitiva. ¿Está? Bien. Para esto existen los movimientos celulares que son clásicos en la gastrulación. ¿Qué cuáles son? En primer lugar tenemos a la convergencia. ¿En qué consiste? Este consiste en que células que se encuentran en la periferia se van a dirigir hacia el centro, ¿se entiende? O que células que se encuentran hacia afuera se dirigen hacia adentro. De esta manera, así como podemos ver estas tres células que se encuentran separadas, miren la flechita, se van a dirigir hacia el centro. ¿Está? Eso se denomina convergencia. Después tenemos otro movimiento que es lo contrario de la convergencia, que es la divergencia. Que obviamente células que se encuentran en el centro se van a dirigir hacia la periferia. ¿Está? Bien. Después tenemos otro movimiento que se llama invaginación, que simplemente consiste en que células que se encuentran en una superficie se van a dirigir hacia la profundidad, de esta manera. Bien. Después tenemos otro movimiento que se llama elongación, que consiste en que células que se encuentran en el mismo plano se van a dirigir hacia adelante o hacia atrás. ¿Está? En este caso se van a dirigir hacia adelante, de esta manera. Bien, y por último tenemos otro movimiento que es la epibolia, pero esto yo lo voy a pasar a explicar después. Bien, entonces, en resumen tenemos 5 movimientos, que son la convergencia, divergencia, invaginación, elongación y epibolia. ¿Está? Estos son los movimientos celulares. Bien, ahora pasaremos a hablar de la formación del endodermo. Bien, la primera capa que se forma es el endodermo. Lo primero que va a pasar es que células que se encuentran cerca de la línea primitiva se van a dirigir hacia la línea primitiva. ¿Y cómo se llama este movimiento? De que células que se encuentran en la periferia se van a dirigir hacia el centro. Eso nosotros lo llamamos convergencia. ¿Está? Bien. Entonces la convergencia consiste en que células que se encuentran cerca de la línea primitiva se van a dirigir hacia la línea primitiva. Ese es el primer movimiento para la formación del endodermo. Bien. Ustedes tienen que hacer de cuenta de que la línea primitiva es como un tobogán. Entonces, una vez que llegan ahí, bajan. ¿Y esto cómo se denominaba? Que células que se encontraban en una superficie se dirigían hacia la profundidad.
Esto se llamaba invaginación. Bien, una vez que bajaron, llegan a donde se encuentra el hipoblasto y ahí hacen un movimiento que se llama elongación y van a reemplazar todas las células del hipoblasto. Bien, entonces para formar el endodermo se va a formar por tres movimientos, que ¿cuáles son? Convergencia hacia la línea primitiva, invaginación por la línea primitiva y elongación en donde estaba el hipoblasto, reemplazándolo obviamente. Entonces así se va a formar la primera capa. Bien, ahora cuando se forma esta capa van a haber dos sectores en donde el endodermo va a quedar pegado al epiblasto. ¿Que cuáles van a ser? Acá lo podemos ver. Va a haber un sector en el extremo cefálico que corresponde a la membrana bucofaringea. Y después tenemos a otro sector, que es en el extremo caudal que corresponde a la membrana cloacal. Bien. Ahora cuando se forme la siguiente capa, que es el mesodermo, acá no se va a poder meter. ¿Está? Bien. Ahora vamos a hablar de la formación del mesodermo y de la notocorda. Bien, primeramente vamos a hablar de cómo se forma la notocorda. La notocorda es una estructura que tiene forma de cuerda, que es maciza. Y para formarse, en primer lugar, las células van a hacer convergencia, pero en este caso hacia la fosita primitiva. Tengan en cuenta que estas son las únicas células que van a bajar por esta fosita. ¿Está? Bien. Luego de que hacen convergencia, se invaginan por la fosita primitiva y luego elongan hacia adelante hasta que se chocan con la membrana bucofaríngea. ¿Está? Bien. Al mismo tiempo que se está formando la notocorda, se va a estar formando el mesodermo intraembrionario. Noten que dije intra y no extra. Recuerden que el mesodermo extraembrionario era el que se dividía en dos sectores. Era el esplácnico, que cubría la pared del saco vitelino, y el somático, que cubría el amnios y la pared del saco coriónico. ¿Se acuerdan? Espero que sí. Bien. Bueno, el mesodermo intraembrionario se forma por un grupo de células que se van a dirigir hacia la línea primitiva, haciendo convergencia. Una vez que están ahí, hacen invaginación. ¿Está? Bien. Ahora, una vez que hacen la invaginación, ¿se pueden dirigir hacia adelante? Y no, porque se encuentra la notocorda, como lo pueden ver acá. Esto, hagan de cuenta que es la notocorda. ¿Está? Y estas son las células que recién acaban de hacer el movimiento de invaginación. Esto que les voy a mostrar ahora es como una visión superior en donde estamos viendo al mesodermo en formación. Allá en el fondo vendría a estar el endodermo, el cual ya se tendría que haber formado. Y en este caso nosotros sacamos al epiblasto para poder ver cómo es que se forma este mesodermo. ¿Está? Bien, tengan en cuenta entonces que acá está la notocorda, acá tendría que estar la membrana bucofaringea y acá están las células que recién acaban de hacer invaginación. Bien, entonces, ¿estas células se van a quedar ahí o qué va a pasar? Si no pueden hacer elongación, se tendrían que dirigir hacia los costados, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama ese movimiento? Se llama divergencia. Entonces, lo van a hacer de esta manera. Una vez que hacen divergencia, pueden ver que hacen elongación hacia adelante, en este caso, sin chocar la membrana bucofaringea, o sea, pasa la notocorda, pasa la membrana bucofaringea y después, luego de pasar estas dos estructuras, van a hacer convergencia. Lo podemos ver acá. ¿Está? Divergencia, elongación, después hace convergencia. Noten que pasaron estas dos estructuras que eran la notocorda y la membrana bucofaringea. Bien, entonces los movimientos para formar el mesodermo, ¿cuáles son? Tenemos a la convergencia, tenemos a la invaginación, divergencia, elongación y convergencia. ¿Está? Bien. Entonces, hasta ahora tenemos el endodermo y el mesodermo, con la notocorda y la membrana bucofaringea, que recuerden se encontraba en el extremo cefálico, y la membrana cloacal, que se encontraba en el extremo caudal. Recuerden que en esas zonas en donde no se metió el mesodermo. Bien, ahora lo que nos falta es que el epiblasto se nos transforme en el ectodermo. Bien, para la formación del ectodermo no es que se va a formar una nueva capa, no. Lo que va a pasar es que esta capa se va a transformar en ectodermo mediante un mecanismo que se llama epibolia. ¿Y qué es esto de epibolia? La epibolia es un movimiento de superficie que tapa y rellena agujeros.
Un ejemplo que me dio mi profesora es que si alguna vez hicieron un bizcochuelo. Bueno, en el momento de sacarlo del recipiente, cuando lo dan vuelta, siempre quedan pedacitos adheridos al recipiente, ¿no? Bueno, entonces ahí sacan esos pedacitos que quedaron pegados en el recipiente y luego lo acomodan más o menos para que no se note, ¿no? Bien. Con la epibolia es algo parecido. Teníamos al epiblasto que se le fueron muchas células por la fosita primitiva y por la línea primitiva y quedó agujereado en muchos lugares. Un ejemplo es como esta imagen que se les puse acá. Entonces, las células que quedaron por epibolia tapan todo y arman una capa prolija y de esta manera surge el ectodermo. Entonces, el único movimiento para formar el ectodermo es la epibolia. Es simplemente eso. Entonces, de esta manera obtenemos el disco trilaminar, que va a estar formado por el ectodermo por arriba, el mesodermo en el medio y por debajo el endodermo. Recuerden que de estas tres capas vienen todos los tejidos, todos los órganos y todos los sistemas. Ahora sí que de esto viene absolutamente todo. Bien. Ahora vamos a empezar a hablar de la segmentación del mesodermo. Para que tengas una idea, el disco trilaminar es como un sándwich, los dos panes y el relleno, ¿está? Esto corresponderían a los dos panes, o sea, el ectodermo y el endodermo, y el relleno vendría a ser el mesodermo, ¿se entiende? Bien. El ectodermo y el endodermo son células epiteliales, mientras que el mesodermo es tejido conectivo embrionario. Y tiende a cambiar de forma y se va a ir dividiendo en tres partes. Lo vamos a dividir en una parte cefálica, una parte intermedia y una parte caudal. En la parte cefálica va a aparecer una estructura en forma de herradura que corresponde a la placa cardiogénica. ¿Qué es esto que está acá? Que obviamente va a dar origen al corazón. Cardio viene de corazón y génica de génesis, que quiere decir origen. Ahora, ¿por qué razón el corazón se encuentra en la parte cefálica? Si esto correspondería a la cabeza, ¿no? Bueno, ya vamos a ver qué pasa con esto, pero lo primero que se forma en la parte cefálica es esta placa cardiogénica. Bien, a los costados, por dentro de la placa cardiogénica, a los costados de la membrana bucofaringea y por arriba de la notocorda, vamos a encontrar una estructura denominada los somitómeros. ¿Qué es esto que está acá? Somitómeros, bien. Por debajo de los somitómeros, a los costados de la notocorda en forma par, una derecha y una izquierda, se va a formar como una especie de pirámide acostada que se llaman somitas. ¿Qué son estas que están acá? Las somitas. Bien, estas se van a formar de a 3 pares por día, que corresponde al periodo somítico que va del día 20 al día 30, como lo podemos ver en este cuadro. Del día 20 al día 30. No va hasta el 28 porque como pueden ver el cuadrito va un poquito más allá. Este cuadro es muy importante que lo sepan porque les ayuda muchísimo a acordarse de determinados procesos que han sucedido en cada semana, ¿no? Como por ejemplo en primera semana habíamos hablado de la segmentación, en segunda hablamos de la cavitación y en tercera, en este video por ejemplo, ya habíamos hablado de la gastrulación. En primera, el embrión se llamaba blastocisto, en segunda disco bilaminar y en tercera disco trilaminar. Bien, esto es muy importante que lo sepan. Bien, con respecto a las somitas, para que tengan una idea, las somitas, entre otras cosas, van a ser los precursores de la columna vertebral. Y ya en tercera semana hacen como un relieve en la espalda, como si fuera que ya se está formando o apareciendo la columna, pero en realidad simplemente son las somitas. Bien, sigamos con lo nuestro. Ahora, a los costados de las somitas van a haber dos barras paralelas que tienen un nombre medio raro que se llaman gononefrótomos, que son estas barras que están aquí en color amarillo. Bien, ahora, ¿qué será que surge de esto? Vean muy bien el nombre. Gono viene de gónadas y nefro de riñones. Entonces, de los gononefrótomos van a venir las gónadas y los riñones. Bien, ahora también tenemos en los costados de los gononefrótomos unas placas que son los mesodermos laterales. Estos son los mesodermos laterales. Bien. Entonces hasta ahora tenemos en la parte cefálica únicamente a la placa cardiogénica.
mientras que en la parte intermedia solamente tenemos a los somitas, a los somitómeros, a los gononefrótomos y al mesodermo lateral. Bien, y ahora por último, en la parte caudal, rodeando a la membrana cloacal, tenemos solamente al mesodermo indiferenciado o caudal, que es esto que está acá. Bien, como pueden ver, el mesodermo, que era solo una cosa, se subdividió como en miles de cosas más o menos. Pero bueno, ahora hay que recalcar algo. ¿Se acuerdan que el mesodermo extraembrionario se dividía en dos hojas? Bueno, acá va a pasar lo mismo. En este caso, en la placa cardiogénica, la hoja de arriba se llama hoja parietal, que está en contacto con el ectodermo, y la hoja de abajo se llama hoja visceral, y es la que está en contacto con el endodermo. Y digo arriba y abajo porque el mesodermo corresponde al relleno del sándwich. No sé si me hago entender. Hagan de cuenta que el límite, este que está acá, este límite correspondería a ser la hoja parietal. ¿Por qué razón? Porque está en contacto con el ectodermo. Y esto que está acá, el límite, recuerden, corresponde a la hoja visceral porque está en contacto con el endodermo. Bien. Además, el mesodermo lateral también se va a separar en dos hojas, en una hoja parietal, que es la de arriba, y en una hoja visceral, que es la de abajo. Ahora estas dos hojas se encuentran separadas, a excepción de un sector que es en donde se encuentran los gononefrótomos, que es en donde van a estar unidos. No sé si me entendieron, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un corte transversal de este embrión, o sea, lo vamos a cortar por la mitad y vemos cómo nos queda el corte. ¿Se entiende? Es como si fuera que lo cortamos a la mitad y lo doy vuelta para ver cómo nos queda el corte. Y nos va a quedar algo así. Como pueden ver, arriba vamos a tener al ectodermo y por debajo vamos a tener al endodermo. Y obviamente en el medio al mesodermo, ¿no? Ahora vamos a tener, en el centro de todo, vamos a tener a la notocorda, que es esto que está acá. Bien, a los costados vamos a tener a las somitas. Es esta estructura que está acá. Bien, a los costados de las somitas vamos a tener a las gononefrótomos. Y a los costados tenemos a las dos hojas del mesodermo lateral, que como había dicho, estas se encontraban unidas en un sector que eran en los gononefrótomos, que es este sector. ¿Está bien? Acá, como pueden ver, las dos hojas se unen en el punto donde se encuentran los gononefrótomos. ¿Se entiende ahora? Bien. Ahora les pregunto, ¿qué es esto que está acá arriba? ¿Se acuerdan? Era algo que resultaba de un proceso denominado cavitación. Es la cavidad amniótica, ¿está? Y lo que se encuentra por debajo es obviamente el saco vitelino, ¿está? Bien. Ahora, entre las dos hojas del mesodermo lateral queda un espacio, como pueden ver acá, que se llama celoma intraembrionario. ¿Se acuerdan qué era que recubría por fuera la cavidad amniótica? Era la hoja somática del mesodermo extraembrionario, porque la hoja esplácnica era la que cubría el saco vitelino. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces acá se nos juntan los dos mesodermos, el intraembrionario con el extraembrionario, y se nos juntan los dos celomas, el intraembrionario con el extraembrionario. ¿Se entiende? Bien, espero que se haya entendido. Es un poco difícil este tema de la segmentación del mesodermo, pero traté de explicarlo de la manera más sencilla posible. Bien. Y bueno, por último, al fin, llegamos al sistema circulatorio. Bien. Los primeros esbozos son dos estructuras que se llaman los tubos cardíacos primitivos, que van a tener dos extremos, un extremo caudal en donde van a desembocar las venas, como por ejemplo las galantoides y las vitelinas, y en el extremo cefálico es en donde van a nacer las aortas dorsales. Bien, los primeros vasos se van a formar a partir del mesodermo extraembrionario en su hoja esplácnica, que recordemos esta cubría el saco vitelino, ¿no? Células llamadas angioblastos se van a agrupar y van a formar los islotes de Wolff y de Pander. Estas estructuras se hacen huecas, las células de afuera se aplanan y forman el endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Las células que quedan adentro se van a transformar en los megaloblastos,
que corresponden a los glóbulos rojos primitivos que estos contienen núcleo y van a producir hemoglobina. Bien, estas estructuras crecen hasta formar una red que va a estar dada por las venas y arterias vitelinas. Se van a formar los vasos en el pedículo de fijación y en las velocidades coriónicas. Bien, las velocidades recuerden que se van a conectar con la laguna materna. En la hoja visceral de la placa cardiogénica aparecen los tubos cardíacos primitivos, que son estas dos estructuras que están acá. A estos tubos le llegan venas vitelinas, umbilicales y propias del embrión. Y del tubo cardíaco salen las aortas dorsales, que van a dar ramas vitelinas, umbilicales y propias del embrión. Y luego, bueno, van a retornar a través de las venas que se encuentran en las velocidades coriónicas, que son estas que están acá. Bien, las aortas van a ir por el mesodermo intraembrionario, luego avanzan en dirección al pedículo de fijación y en el camino da dos arterias, que son las arterias vitelinas, que son estas que están acá, que se van a conectar con las venas vitelinas. Bien, las aortas van a entrar al pedículo de fijación con el nombre de arterias alantoides o umbilicales, llegan al mesodermo extraembrionario, en donde se dividen pequeñas ramas que entran a las velocidades coriónicas y se conectan con los vasos venosos. Estas van a retornar a través de las venas hacia el tubo cardíaco. Ese sería el circuito, digamos, de la sangre en el embrión de tercera semana. Este vendría a ser el sistema circulatorio de 21 días. Y bueno, por último, acá podemos ver al embrión ya implantado con sus velocidades terciarias y secundarias. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estas velocidades? ¿Se acuerdan que las velocidades primarias se encontraban formadas por el citotrofoblasto? Bien, en este caso las secundarias se van a encontrar invadidas por el mesodermo, ¿tá? Al estar invadidas por el mesodermo se denominan secundarias. Ahora, si además de esto se encuentran capilares, se denominan terciarias, que es como lo podemos ver acá. Esto es una secundaria, esto es un terciario. Y bueno, gente, esta es toda la clase de hoy. Es un poco difícil, tercera semana se complicó un poco más que segunda, pero traté de explicarlo de una manera muy simple. Espero que se haya entendido. Y bueno, les mando un gran abrazo y éxitos en todo.